buenas tardes a todas y a todos. Bueno, gracias por acompañarnos nuevamente el día de hoy. Este es el segundo encuentro del ciclo de formación sobre cuidados integrales que estamos llevando a cabo en la Dirección de Cuidados Integrales y Políticas Comunitarias del Ministerio de Desarrollo. En particular, en el día de hoy nos convocamos para hablar sobre el cuidado de personas mayores en la Argentina. Para recapitular un poquitito lo que fue el encuentro anterior, en el que hablamos de los cuidados acerca de los cuidados como parte esencial del bienestar de una sociedad, el estar dirigido a asegurar la reproducción social, y es por ello que su organización social y política requiere de la articulación de distintos actores, como ser el Estado, la comunidad, el mercado, las familias. Sabemos que las tareas de cuidado recaen mayoritariamente en las mujeres, lo cual se manifiesta en dificultades para poder conciliar los cuidados con el mundo del trabajo, una situación que se acentúa más en aquellas mujeres de menores recursos económicos que no cuentan con la posibilidad de desfamiliarizar los cuidados mediante la contratación de servicios de cuidado, o bien según se cuente o no con redes de contención familiar para acompañar estos cuidados. En este sentido, es fundamental, consideramos fundamental garantizar el derecho al cuidado y ampliar la red de servicios de cuidado, que es una de las grandes deudas pendientes y de los desafíos que debemos abordar desde el Estado para cerrar las brechas de desigualdad. Sabemos además que la relevancia social de estas tareas se acentúa hoy en día por múltiples factores, como son justamente la creciente y sostenida incorporación de las mujeres al mundo del trabajo, las nuevas configuraciones familiares, así como, y lo que nos convoca hoy en día, el creciente envejecimiento de la población, que está dado por diversos factores que tienen que ver con el aumento de la esperanza de vida, la mayor sobrevivencia a las enfermedades, a la discapacidad, que tiene que ver también con los avances en el campo de la medicina, entre otros factores, claramente. Asimismo, en estos meses de pandemia se ha profundizado la crisis acerca de cómo la sociedad organiza los cuidados, y se ha puesto de manifiesto la relevancia de los cuidados comunitarios, en particular en los barrios populares. Asimismo, y en particular, ha tomado mayor notoriedad pública cómo el cuidado de personas mayores está fuertemente mercantilizado, con tarifas onerosas, y por lo tanto poco accesible tanto para los sectores medios como para los sectores populares, y se ha visibilizado también, a partir de la pandemia y de la crisis sanitaria, un número importante de instituciones y redes informales de cuidado de personas mayores. Sabemos que, bueno, el cuidado de personas mayores es una problemática común a muchos sectores, entonces creemos fundamental pensar desde la política pública un principio universalista con garantía de derechos tanto para quienes cuidan como para quienes requieren de cuidados, contemplando por un lado la diversidad de las etapas y las formas de envejecimiento de cada persona y de cada territorio en particular, donde se condensan desigualdades de género, desigualdades socioeconómicas que resultan, bueno, como sabemos, en diversas trayectorias de vida de las personas y en distintas vejeces o formas de envejecer. Y por otro lado, creemos fundamental garantizar el acceso a un cuidado profesionalizado que mejore la calidad de atención y la calidad de vida de las personas, al mismo tiempo que reconozca tanto social como económicamente las prácticas y los trabajos de cuidado, avanzando en la profesionalización, que es lo que recién comentábamos, y en la protección al trabajo, ¿no? En esta instancia, para hacer esta introducción, nos encontramos con compañeros hoy, con los cuales queremos problematizar y queremos tratar acerca del estado actual de los servicios de cuidado de personas mayores en la Argentina, y los desafíos que se presentan tanto desde las políticas públicas como también desde los desarrollos más comunitarios. En este sentido, bueno, entendemos, y como pregunta disparadora, es un hecho positivo, es la suba de la esperanza de vida, pero nos preguntamos cómo garantizamos los cuidados en una sociedad cada vez más envejecida, donde todos aspiramos a vivir cada día más y mejor, pero cuando no están garantizadas las condiciones para transitar una vejez plena, es decir, cómo aseguramos vejeces con derechos. Nos acompañan hoy, y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos acompaña Mónica Roqué, que es secretaria de Derechos Humanos, Gerontología Comunitaria
Género y Políticas de Cuidado del PAMI. Nos acompaña también Tomás Pesac, que es Director Nacional de Políticas para Adultos Mayores de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo. Claudia Carrillo, que es presidenta de la Cooperativa de Trabajo Cuidar, y Silvia Polinelli, que es licenciada en terapia ocupacional, es docente e investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de San Martín. Antes de darles la palabra, les recordamos a los presentes que pueden ir dejando las preguntas en el chat, y al finalizar las exposiciones de quienes hoy nos acompañan, va a haber un lugar para responder esas preguntas. Así que en primer lugar, te damos la palabra, Mónica. Bueno, primero mil gracias por invitarme a participar, por invitar al PAMI a contar lo que estamos haciendo, y saludar a todos, todas y todes, sobre todo los panelistas. Nada, un poco, vos lo dijiste bien, acá el problema no es envejecer, todo lo contrario, envejecer es una buena noticia, porque la opción a envejecer es la muerte, envejecernos o morimos, pero sí debemos replantearnos, ¿no?, cómo llegan los que llegan. Sobre todo cómo llegamos las mujeres, porque ustedes saben que, bueno, Argentina tiene 7 millones de personas mayores, de las cuales el 57% de todos los mayores de 60 años son mujeres. Y las mujeres sobrevivimos, tenemos más esperanza de vida, la esperanza de vida para el 2020 es de 81,4 años para las mujeres, y no llega a 75 para los varones. Entonces uno lo observa y dice que bueno, cómo las mujeres viven más tiempo. Sí, está bueno vivir más tiempo, siempre y cuando viviéramos en las mismas condiciones socioeconómicas que los varones. Las mujeres en Argentina, si bien somos uno de los pocos países del mundo que tenemos una cobertura previsional, lo que se denomina universal, porque tenemos el 97% de cobertura, tanto varones como mujeres, el 70% de las mujeres tienen una jubilación mínima. Y si lo mirás en los varones, es el 45%. Entonces hay una desigualdad económica importante, y esto está, obviamente, hoy gracias al Ministerio de las Mujeres, que está haciendo un montón de estudios, está muy documentado, afortunadamente, se visibiliza esta desigualdad económica. Pero además llegamos con mayor carga de morbo y mortalidad, con mayores enfermedades crónicas, con mayores discapacidades. Y además, o sea, tenemos menos dinero, tenemos más enfermedades, y el principal cuidador que hay en una familia, que es el cónyuge, se muere antes si tenemos una pareja heterosexual. Entonces, llegamos en peores condiciones a la vejez. Y entonces hablar del tema de la vejez es hablar de un tema absolutamente femenino. A quienes vamos a cuidar son a las mujeres, pero además quien cuida son las mujeres. Y esto pasa en todas partes del mundo. Quienes cuidan a las personas mayores son las mujeres de la familia, ¿no? Indiscutiblemente el 99%. Y de hecho, quienes acceden a la formación de cuidadores, cuidadoras, y esto lo dirá muy bien la cooperativa Cuidar, nosotros cuando formamos 50.000 cuidadores en la gestión de Alicia Kirchner, cuando arrancamos el 98% eran mujeres, cuando terminamos después de 12 años el 95% eran mujeres. Así que imagínense, nosotros intentamos muchísimo estimular a los varones a que se acercaran a la tarea del cuidado, y la verdad que es una cuestión cultural, y habría que pensar cuáles son las formas de que ellos puedan acercarse a este tipo de tareas. Otro dato importante también me parece tener en cuenta es que de todas las personas mayores, de estos 7 millones y pico, el 9,5% necesita atención para las actividades de la vida básica. O sea, necesitan para vivir casi el 10%, estamos hablando de un universo casi de 700.000 personas que necesitan para vivir apoyo y cuidados apoyo y cuidado. Ahora después les digo cómo se distribuye ese apoyo y cuidado. Y el 20% para las actividades instrumentales, o sea, estamos hablando casi de 1.400.000 personas. Y el tema, por ahí no es que sean malos los servicios, porque hay servicios que son muy buenos, el tema es que son escasos. Son muy escasos. Escasos los servicios de cuidados, inexistentes los servicios de teleasistencia, y caros y con servicios de cuidado a largo plazo en el último eslabón de la cadena, que son las residencias de larga estadía. Entonces, acá el desafío importante es empezar a estimular y desarrollar este tipo de servicios. Si nosotros pensáramos solamente que la mitad de esos 700.000 personas mayores pudieran estar cuidadas en la comunidad por otras personas, por sus familiares, sus amigos, sus vecinos, sus cónyuges, ya nos quedaría 350.000. Y si nosotros hiciéramos un cálculo de que en promedio, porque se calcula
que en promedio un cuidador, cuidadora puede cuidar entre 2 y 3 personas, bueno, necesitamos 200.000 cuidadores y cuidadoras. Y en la Argentina no hay tanta formados, no llegamos a tantas personas. Entonces, hay un desafío de la política pública. De hecho, la directora ejecutiva de PAMI, cuando me convoca acá a trabajar con ella, lo que me pide es cambiar la política de cuidados a largo plazo en PAMI. Nosotros nos encontramos cuando llegamos con subsidios paupérrimos, para que ustedes se den una idea, de 870 pesos para pagar un cuidador. Obviamente que sabemos que no lo usan para eso, que es ridículo, con otro tipo de subsidio que van desde 1.000 a 8.000 pesos, y en promedio son 4.000 pesos, si uno prorratea todos los subsidios que da a nivel país, también sabemos que eso es inexistente. Entonces estamos pensando una política realmente que sea digna para las trabajadoras, fundamentalmente de la tarea de cuidado en los cuidados en domicilio. No existe la teleasistencia en Argentina, es muy poquito a nivel privado, y es un servicio maravilloso porque es menos costoso y está realmente solucionando el problema de muchísimas personas mayores, sobre todo en las grandes urbes, que viven solas, que viven en edificios, que les cuesta muchísimo acceder a un montón de servicios, y que a través de la teleasistencia lo pudieran hacer. Encontramos también los servicios, porque definir los servicios de cuidado en la vejez, es decir, la teleasistencia, los cuidados en domicilio, los centros de día son fundamentales, y el último eslabón de la cadena son las residencias de larga estadía. Todas son importantes. No hay ninguna que sea más importante que otra. Porque como hablamos de vejeces, así como se habla de mujeres, no hay una sola manera de envejecer. Por lo tanto, la vejez es absolutamente diversa. Y a cada situación y a cada persona se le debe dar el servicio que corresponde. Pero sí sabemos que mayoritariamente las personas mayores viven en la comunidad. En Argentina solo el 1,3% de todas las personas mayores están en residencia de larga estadía. Esto forma parte de un estereotipo también de pensar que el 20, el 30, el 40 están en mal llamado geriátrico. Bien, no lo están en la comunidad, y nuestra política tiene que ser de cuidados en la comunidad. Estos cuidados en la comunidad nosotros los estamos pensando siempre desde el paradigma de los derechos humanos y siempre de la perspectiva de género, porque ya sabemos que las que más cuidamos somos las mujeres, y a quien hay que cuidar es a las mujeres. Entonces la perspectiva de género tiene que estar en todos los servicios que brindemos. Y otro tema muy importante es fortalecer los centros de día, sobre todo para el deterioro cognitivo. El más común, la demencia más común es el Alzheimer, y las mujeres tienen una prevalencia de 3 veces más que los varones en el tema del Alzheimer. Queremos olvidarnos rápidamente de la vida injusta que hemos tenido, seguramente. Pero la verdad que es una problemática, y en Argentina estos servicios son prácticamente inexistentes, son muy poquitos, y por otro lado, que era una residencia de larga estadía, lo que tenemos es que reconvertirlas en lugares donde se respeten los derechos humanos. No por ir a una residencia la persona pierde la autonomía, la capacidad de decidir. No queremos que tenga la falta, el abuso y el maltrato, la falta de los derechos humanos. Nosotros estamos trabajando fuertemente, lamentablemente en un contexto de pandemia, pero el PAMI en esto ha tenido una mirada muy fuerte del respeto a los derechos humanos en un contexto de pandemia. Entonces, vamos a trabajar, y estamos trabajando muchísimo, el buen trato a las personas mayores en las residencias de larga estadía, que son residencias de puertas abiertas, no son instituciones cerradas para nada, aunque transitoriamente, por el tema del COVID, las tuvimos que cerrar. Nosotros fuimos el PAMI fue el primer protocolo de residencias que hubo en la República Argentina. Nosotros tomamos la decisión en base a lo que conversamos mucho con España, ¿no? con la Sociedad de Geriatría y Gerontología de España, y con muchos expertos españoles, con los que seguimos obviamente en contacto, y ellos nos recomendaron hacer lo que no había hecho en su momento España, y hoy tenemos, afortunadamente, gracias a estas medidas y a los protocolos, tenemos una tasa de letalidad bajísima en las residencias de PAMI. Significa mucho esfuerzo, obviamente, mucho cuidado, estamos pendientes. La directora ejecutiva puso a todo el PAMI a proteger a las personas mayores en las residencias de larga estadía, y eso hace entonces que podamos tener no solamente una tasa de mortalidad baja, sino también que no se conviertan en cárceles, porque uno cuando habla de geriátricos parece es una mala palabra, y dice, nadie quiere un geriátrico. Mirá,
Si lo necesitas, primero, geriátrico no, porque la palabra geriátrico viene de geriatría. La geriatría es la rama de la medicina que estudia los procesos de salud-enfermedad. Nosotros hablamos de residencia larga estadía, de cuidados dentro del paradigma de los derechos humanos, de la atención centrada en la persona, porque la residencia es la casa de la persona mayor, que por determinadas circunstancias biopsicosociales, ni siquiera por una sola, no puede ser cuidado en la comunidad y debe ser cuidado en la residencia. Por supuesto que son las menos frecuentes esas situaciones, pero tiene que ser, se tiene que garantizar los derechos humanos de la misma manera que se lo garantiza en la casa. Así que bueno, me dieron 10 minutos nada más, me quedaría horas hablando de este tema, pero nuestra mirada, ya les digo, es armar un sistema progresivo de atención, lo vamos a armar fuertemente, que tenga un componente muy fuerte de cuidadores y cuidadoras en domicilio, lo estamos trabajando con Tomás, con la DINAPAN, el tema de la formación, queremos cuidadores y cuidadoras formadas, queremos que la gente que trabaje con las personas mayores sea la gente que más sabe, no la que menos sabe. De hecho, ustedes saben que en la gestión de ICE, como les dije, formamos 50.000 cuidadoras y cuidadores y vamos a seguir apostando al crecimiento profesional de esta área tan maravillosa como es la de los cuidados en domicilio. Y siempre en el marco también, ¿no?, de lo que hicimos y construimos con el Ministerio de Educación, está reconocido como oficio, está reconocido el Ministerio de Trabajo, pero nosotros queremos, de alguna manera, que se trabaje mucho, queremos blanquear el empleo de las cuidadoras. Esto lo ha pedido especialmente la directora ejecutiva del PAMI. No queremos trabajadoras en negro, no queremos trabajadoras mal pagas. Vamos a trabajar fuertemente en un cambio de política prestacional en la temática de los cuidados, que creo que va a ser muy importante para la República Argentina. Así que bueno, ahí estoy, cumplí con los 10 minutos, queda abiertas las preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mónica. Sí, después les recordamos que pueden ir haciendo preguntas y después la idea es tener intervenciones un poquito más breves para después poder hacer un intercambio posterior. Ahora te damos la palabra, Silvia. Bueno, gracias. Me quedo pensando con Mónica, es sumamente clara, y yo decía, uy, todo lo que yo, porque me escribí algo como para poderme guiar y no irme por las ramas y que no se me vayan los 10 minutos, y digo, ay, Mónica dijo todo lo que yo iba a decir, pero en realidad, cuando en su momento nos juntamos allá por el año pasado, el anteaño, con un grupo de mujeres de la CETEP, con Claudia y un grupo excelente, y como bien vos decís, Mónica, mayoritariamente mujeres, en una capacitación, en un diploma de mujeres netamente de trabajo comunitario, ¿no? Mujeres que conocen su barrio, que conocen las calles, que conocen quién vive en cada casa. Y me parece que, yendo un poco a esto que vos planteabas, Mónica, y en línea con lo que nosotros pensamos en ese diploma que consideramos el primer paso para el armado de la cooperativa, era algo que Lina Dabas plantea para pensar el trabajo en el territorio comunitario, que tiene que ver con pensar estrategias para fortalecer la trama social, ¿no? Y en digamos, en ese pensar estrategias, pensar a las mujeres como actoras y como puentes en ese saber que empiezan a adquirir, en ese reconocimiento de sus propios saberes cotidianos, porque como bien vos decías y como lo compartimos miles de veces en las clases, uno sabe, porque lo trae porque netamente, y venía ya culturalmente dado, que las mujeres se dedican a cuidar, y debíamos cuidar en la crianza, en el cuidado al marido, en las que tuvieran una pareja heterosexual y demás, digamos, entonces, digamos, en esta línea, digamos, decir, bueno, empezar a reconocer esos saberes, incorporar nuevos saberes y ponerlos en diálogo, y de esa manera producir nuevos saberes. Esos nuevos saberes que me interpelan y que las interpeló en ese lugar de mujer. Y entonces pensarse como futuras trabajadoras, porque ya correrse de ese deber ser, deber cuidar, para sentirse posibles trabajadoras y que ese cuidado sea pago.
porque hasta ahora ese trabajo era totalmente invisibilizado como tal. Entonces, esto es lo que vinimos a fortalecer. Y también en esta vuelta al territorio, porque cuando las chicas digo yo, pero las mujeres fueron al barrio y empezaron a recorrer el barrio, se encontraron con que esas redes que aparecían en el barrio había que también fortalecerlas y empezarlas a darle vida. Yo quiero compartir algo que leyendo, el movimiento Sin Tierra de los Trabajadores en Brasil suele pintar murales y pintar o carteles en las escuelas, que yo me atreví a modificar algo de las frases que suelen colocar, pero que va muy bien para lo que nosotras estuvimos trabajando y fortaleciendo mucho con las mujeres, y que dice: creemos en un aprendizaje que despierte los sueños de las tantas mujeres del territorio, que cultive la solidaridad, la esperanza y el deseo de aprender, enseñar y transformar el mundo. Porque creemos en ese aprendizaje, no un aprendizaje de la universidad a las mujeres, no un aprendizaje desde un lugar de saber, sino un aprendizaje que tiene que ver con me reconozco mis saberes y puedo empezar a generar nuevos saberes. Y por otro lado, empezar a entender y empezar a buscar, bueno, a ver, ¿cuántas adultas mayores hay en el barrio? Y empezaron a encontrarse con que había un montón de mujeres que estaban necesitando ser cuidadas y que no tenían ese espacio. Digamos, empezaron a hacer un mapeo, le llamábamos nosotros, un mapeo colectivo, de cuántas organizaciones barriales había que daban espacio para participar digamos, en esta necesidad de encuentro con el otro, encuentro con la otra, encuentro con el otro, digamos, para poder compartir lo cotidiano, esto que vos decías, ¿no? Las actividades básicas, bueno, a ver qué me pasa, qué necesito, necesito recuperar la memoria, necesito ejercicio, y no los encontrábamos. Digamos, encontramos algunos, porque hay que decirlo, que es donde hicieron las prácticas, incluso las chicas, pero digamos, me parece que hay que fortalecerlos desde ahí. Y por eso también, en esta idea de trabajar con las chicas en que cuando ellas van, digamos, y se encuentran con el otro cuidado, ¿no? Al otro al cual hay que cuidar, al otro al cual hay que brindarle la escucha, abrirle abrirle el corazón, le decíamos, ¿no? Porque a veces uno no tiene todas las respuestas, pero sí entender que ellas tuvieron y tienen esa posibilidad de nuevos aprendizajes. Y entonces, ahí es donde encontrarse con el otro para construir nuevos saberes, porque también esa persona que es cuidada o que necesita del cuidado, también tiene saberes. Y entonces no ir a imponer lo que ellas creen que el otro necesita, sino también aprender a escuchar, aprender a valorizar también eso que el otro, porque muchas veces lo que aparece con el adulto mayor es que solemos decir qué es lo que el otro necesita, qué es lo que necesita ese adulto mayor, ¿no? Porque decimos, bueno, está envejecido, o sea, no, y bueno, ya no sabe, ya no puede, ya no hace, ya no... Y en realidad, la persona, precisamente desde un enfoque de derechos, es un sujeto de derechos que tiene voz, que necesita que se recupere esa voz, que se respete esos espacios, que necesita que se lo escuche desde el deseo, desde lo que quiere, desde lo que necesita, y no desde lo que ellas como cuidadoras deciden qué es lo que necesita la persona. Ahí es donde nosotros trabajamos, porque, digamos, enfatizamos mucho, incluso también, en esto de trabajar en equipo, que el trabajo de la cuidadora no sea un trabajo individual, sino que se pudieran conformar como cooperativa. Apuntamos a eso, porque un poco la idea de la capacitación era en pos de pensar el armado de una cooperativa, digamos, y esa cooperativa, digamos, entendiendo que el lugar de la cooperativa era ese lugar
también de encuentro, ese lugar que necesita la reflexión, que necesita un trabajo en equipo, que necesita de poder reflexionar, de reflexionar las prácticas. ¿Por qué? Porque esa cooperativa las va a cuidar. Porque también el formato de la cooperativa es un formato de cuidado de la cuidadora, digamos, ¿no? Y no solo la cuidadora para el cuidado, sino también entender que la cooperativa es un espacio de cuidado. Entonces, bueno, hacia ahí fuimos, hacia ahí estamos yendo, las chicas han logrado armar esa cooperativa. También, quizás el desafío mayor es romper con esa mirada individualista de las cuidadoras y entender que el trabajo cooperativo es un proceso que es un proceso de aprendizaje, que es una manera de gestión inclusiva, sostenible, que construye, que tiene una propuesta integradora, y que por sobre todas las cosas garantiza los derechos. Me parece que es por ahí porque apuntamos a esto, ¿no? Las mujeres que, digamos, como Claudia, vuelven a su territorio y son reconocidas como tal. Y entonces me parece que nadie mejor que ellas para saber qué es lo que pasa en el territorio. Y me parece que el poder transitar ese territorio les permite tener una visión crítica. Y un poco el ejercicio de la capacitación es eso, ¿no? Analizar críticamente los aprendizajes para poder devolver a la comunidad nuevos aprendizajes, ¿no? Y en lo que hace al cuidado, netamente empezar a entender y a creer que las mujeres no son netamente, no tienen la herencia del cuidado per se, sino que hay que romper con esas lógicas, y que el cuidado, puedo elegir cuidar, pero también que ese cuidado pueda ser remunerado como tal, y no como un acto netamente voluntario, porque también hay muchas organizaciones comunitarias que están habitadas mayoritariamente por mujeres, los jardines comunitarios más, por esto, ¿no? Y también, ¿no? El cuidado de la primera infancia, el cuidado de los niños, ¿no? Y también me parece que precisamente desde las políticas que se están comenzando a gestar, estas políticas de derecho, en donde precisamente lo que se pone en cuestión es esto, ¿no? De empezar a jerarquizar a las trabajadoras de las organizaciones sociales por sobre todas las cosas, porque me parece que es un derecho que no estaba reconocido como tal. Así que bueno, yo le voy a dejar la palabra a Claudia, porque me parece que las experiencias son mucho más ricas. Para nosotros la experiencia en tanto universidad y todo lo que tiene que ver con esto, yo siempre digo que una universidad inclusiva es aquella que hace sentir que la universidad no es exclusiva para algunos, sino que es para todas y todos, ¿no? Y rompiendo con lo que alguna vez escuchamos, que la universidad no es para los pobres, ¿no? Yo digo que la universidad es para todos y todas, y me parece que esta capacitación que pudimos compartir con Claudia es esto, ¿no? Ellas habitaron la universidad porque ellas son universidad. Entonces los universitarios no somos nosotros, son ellas. Ellas pudieron transformarnos a nosotros, y la verdad que fuimos transformados, y fue mutuo. Entonces me parece que es desde ahí, como parafraseando a Paulo Freire, ¿no? No nos salvamos solos, nos salvamos con todos, y me parece que es desde ahí. Y el aprendizaje tiene que ser un ida y vuelta. No hay saberes mejores o peores, hay saberes y hay que poderlos reconocer. Lo que pasa que muchas veces las personas que están en los barrios más vulnerados fueron siempre objetos de un otro, objeto de las prácticas universitarias, objeto de las políticas públicas, y cuando hablamos de políticas públicas con perspectivas de derechos, perspectivas de género, hablamos precisamente de estas políticas
que toman al sujeto como un sujeto de derecho y no como un objeto. Y entonces me parece que es desde ahí donde empiezan a darse estas prácticas y a ser valorizadas como tal, ¿no? Y a jerarquizarlas como tal, y por eso a mí me parece sumamente importante todo esto que se está haciendo desde precisamente el Ministerio de Derechos y de Mujeres y desde la Dirección de Cuidados y bueno, todo lo que con vos están haciendo, con vos Mónica o con Tomás ahora desde la LINAPAM, ¿no? De abriendo espacios precisamente para que haya muchas más mujeres que puedan jerarquizar sus saberes, profesionalizarlos, porque es verdad, el cuidado requiere de capacitación, requiere de profesionalizarlo. Y entonces, bueno, nada, me parece que estos son espacios ricos y que por suerte tenemos universidades que son habitadas por todos y todas. Así que, bueno, nada, aquí quedo con la reflexión. Muchas gracias, Silvia. Muy, muy lindo escucharte. Bueno, Silvia es una de las profesoras que encabezó el armado de la diplomatura que ella comentaba, de la diplomatura en cuidado de personas mayores de la Universidad de San Martín, y en donde, bueno, ahora le paso la palabra a Claudia Carrillo, que es la presidenta de la Cooperativa de Trabajo Cuidar, la Cooperativa de Trabajo Cuidar, de casi 100 compañeras, que ahora nos va a contar Claudia. Son compañeras justamente formadas en la diplomatura, así que bueno, y también saludarlas porque veo que hay bastantes compañeras de la cooperativa conectadas, así que nada, primero mandarles un beso gigante a ustedes, y bueno, Clau, te pasamos la palabra. Bueno, buenas a todos, a todas, hola, soy Claudia, presidente de la cooperativa Cuidar. Bueno, yo soy miembro de la UTEP, siempre fui miembro de la UTEP, y bueno, surgió esta posibilidad de armar en articulación UTEP y Universidad de San Martín, armar esta diplomatura. Y armamos esta diplomatura y bueno, nos anotamos 200 compañeras, de las cuales solamente terminaron la mitad, la otra mitad no pudo terminar. Eso. Contanos un poquito eso de las compañeras que hicieron la diplomatura y qué significó para las compañeras formarse, certificar esos saberes, eso que decía Mónica y decía Silvia, y cómo fue el proceso de organización de la cooperativa. Bueno, nosotros arrancamos la diplomatura que duraba 4 meses. Cuando terminamos la diplomatura, en ese encuentro con todas las compañeras, había compañeras que trabajaban en hogares y que alguna vez trabajaron e intentaron buscar trabajo en hogares, y nos encontramos con que para trabajar en hogares necesitábamos algo más, que era el carnet de cuidadoras. Entonces, bueno, ahí y tuvimos que articular con el gobierno de la ciudad y con Silvia, y entonces armamos otra instancia más de educación para poder obtener el carnet, para homologar el título, o sea, esta diplomatura. Bueno, armamos eso y al final se nos fue a 2 años la cruzada, porque teníamos que hacer prácticas de 200 horas y además más materias, nos faltaban algunas materias. Y bueno, acá terminamos esta diplomatura y terminamos toda la carrera de 2 años, y sí, es verdad, nosotros tuvimos el 96% de asistencia femenina y tuvimos 4 varones. Armamos la diplomatura con 4 barrios diferentes de acá de Capital Federal, que uno era Barracas, Retiro, el Bajo Flores y Villa Soldati. Y en cada curso, en cada barrio había un varón para el curso. Y bueno, después, cuando terminamos esa diplomatura, ahí recién se animaron a sumarse los varones. Y entonces armamos otro convenio con un lugar que se llama Amaote, con un sindicato que se llama Amaote, y ahí armamos con una plataforma virtual, en donde hicimos ahí directamente asistentes gerontológicos. Y ahí se recibieron muchos varones. Muchos más varones que mujeres se recibieron ahí, porque nos quedaban los compañeros pendientes, los que se sumaron después. No sé, a veces también son tímidos con el tema del cuidado, los varones. Y bueno, y ahora bueno, estamos trabajando, además de en hogares particulares, estamos trabajando también con DINAPAM, que nos
en DINAPAM como un convenio, armamos un convenio con DINAPAM, que es como un contrato de trabajo, y que bueno, eso fue toda una sorpresa porque es algo único para nosotros, es la primera vez que pasa que exista un convenio con una cooperativa, ¿no? Y bueno, y también estos hogares, que son 6, 7 hogares en donde estamos, y también armamos un esquema con 10 cuidadoras dentro del programa El Barrio Cuida al Barrio, y estamos en el barrio de Barracas y en el barrio de Bajo Flores. Y bueno, y ahí estamos brindando algún tipo de asistencia comunitaria a los adultos mayores. Hay hogares que tiene la iglesia, porque, bueno, ahora en contexto de pandemia los centros jubilados se cerraron, y también colaborando en el sector del comedor, que hay un comedor en la parroquia, hay 2 comedores para los adultos mayores, que se les lleva la vianda a su domicilio para que ellos puedan mantenerse en aislamiento el mayor tiempo posible. Y bueno, y nosotras les brindamos el apoyo bueno, que sabemos que estamos para eso, para ayudarles a resolver algún trámite o mandados, o conseguirles folletos. También les conseguimos una plataforma para los adultos mayores, que es el autocuidado. Entonces ellos pueden hacer un cursito de autocuidado por internet, para ayudarles a sobrellevar este momento de la pandemia que tienen que estar aislados. Bueno, ¿qué más les voy a contar? Los beneficios de formar parte de una cooperativa, y los beneficios de formar parte de una cooperativa es esto, la unidad de las trabajadoras. Es la unidad, es la hermandad que hay en la cooperativa. Es muy difícil, si no estamos así organizadas, es más difícil ponernos en contacto para conseguir formación, no es lo mismo. Para nosotras las mujeres de acá de los barrios fue una experiencia enorme esto de la articulación con la Universidad de San Martín, porque nosotras no hubiéramos podido, la mayoría de nosotras no hubiéramos podido pisar una universidad porque, no sé, porque parece como que es algo para otras personas, no sentíamos que fuera algo para nosotros. Y que con esto de que la universidad vino a nuestros barrios y los cursos se armaron en los 4 barrios diferentes, con distintos grupos de compañeras, la verdad que fue muy lindo. Pudimos sentirnos parte de la universidad, y era algo que ya no íbamos a formar parte de nosotros, de eso, de no haber sido por esto, ¿no? Y después comenzamos, al mismo tiempo que comenzamos los cursos de formación, comenzamos a armar la cooperativa porque nos dimos cuenta que unidas, estando juntas, es mejor. Es mejor, que se nos abren más puertas, que hay más posibilidades, porque ya somos un grupo conformado, un grupo grande de mujeres conformado, y es más fácil para en los lugares estos también tener, digamos, la articulación, o sentarse a hablar con nosotras, saben que hablan conmigo, y no soy yo sola, hablan con la cooperativa y somos 100, 200 personas. Entonces, es más fácil articular el tema de los cursos, conseguir cursos y formaciones. Y es más fácil también conseguir el trabajo, es más fácil. También tener el respeto por el trabajo, y bueno, eso. Después no sé si me olvido de algo, por favor me preguntan. Dale, buenísimo, claro. Después igual abrimos a algunas preguntas y te consultamos algo más. Pero bueno, es esa la experiencia que relata Claudia, que es el de las compañeras, el de la conformación de la cooperativa, que varias veces hablamos, Clau, de esto también, que tiene que ver cómo la formación, la cooperativa, digamos, la forma cooperativa es esto que vos decís, la hermandad, y poder generar vínculos de trabajo, poder intermediar también entre las compañeras y entre el empleador, que no sea solamente un vínculo individual, eso es un plus también, que era lo que hablábamos, Clau, y también de lo que me comentabas, que capaz que después te pregunto algo de eso, que tiene que ver también con
la formación y la profesionalización, y esto que muchas veces hablamos, que sirve también para marcar los límites entre lo que son las tareas de cuidado y las tareas domésticas, ¿no? De muchas de las compañeras, de los compañeros que se desarrollan las tareas, que trabajan en casas particulares, y muchas veces esas tareas están poco delimitadas, ¿no? Y el tema de poder jerarquizar y poder darle valor al trabajo que uno tiene a través de la profesionalización también, la profesionalización de esas prácticas, era lo que hablábamos los otros días, contribuye mucho en esa línea, ¿no? Sí, y también ahí esto, con la delimitación del trabajo de cuidar, digamos, de un hogar, que es cuidar la limpieza, el mantenimiento de los muebles y esas cosas, y se tiene que delimitar y tiene que comprender el empleador esto, y ahí estamos nosotros tratando de hacer comprender, porque cuando estamos cuidando a una persona, lo principal es la persona. Entonces, el cuerpo, la fuerza física, la fuerza mental y la concentración del trabajo se tiene que dedicar a la persona. Primero, la persona a la que vamos a cuidar, y después, bueno, mantener la higiene, la higiene de la persona, tanto de la persona como de también el lugar más cercano a donde se mueve, la cama, su ropa, el baño. Y bueno, y no podemos dedicarnos a cuidar, digamos, a hacer una limpieza profunda en la casa. Sí vamos a ayudar a las personas, a los adultos mayores, siempre respetando su espacio, ¿no? Porque también los adultos mayores, ellos quieren seguir haciendo sus cosas. Entonces ahí intervenimos nosotros como para cuidarlos, según el caso, porque hay personas que están autovalentes, y hay personas que están un poco autovalentes, y hay personas que están con mucha fragilidad. Entonces, estamos ahí para cuidarlos, para ayudarlos a vestirse, ayudarlos a limpiarse, ayudarlos a mantener su higiene, y por ahí les cuesta. Entonces sí, le podemos ayudar, pero no podemos ir si vamos a cuidar a un adulto mayor, y ese adulto mayor convive con otras personas que trabajan y que no pueden cuidar de su casa, y lo mejor es que tome a otra persona en paralelo a una cuidadora, que si no, una persona que tiene dolor de cintura porque corrió un lavarropas, corrió una heladera para limpiar abajo del lavarropa, abajo de la heladera, estuvo todo el día pasando el secador, barriendo, pasando la aspiradora, el trapo de piso, está con dolor de cintura y no puede atender bien a un adulto, y se puede caer, se puede lastimar la persona. Entonces, todas esas cosas aprendimos a delimitar, porque todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué, y siempre ese porqué es en beneficio del adulto mayor. Totalmente. Bueno, gracias, Clau. Después nos quedamos charlando también. Bueno, y ahí te damos la palabra, Tomás. Bueno, Tomás es director de la DINAPAM, y es parte también de lo que ya comentó un poquito Claudia. Estuvimos hablando con Mónica también del trabajo articulado que estamos teniendo hace unos meses, sobre todo con la pandemia, bueno, de las compañeras trabajando también con la DINAPAM, de estas experiencias que estamos llevando a cabo de cuidado de personas mayores en el marco del barrio Cuida el Barrio, del relevamiento de personas de población de riesgo, y de las tareas de cuidado comunitarias, ¿no? Que es lo que se ha notado en estos últimos meses, de la relevancia también de las tareas de trabajo comunitario que sostienen sobre todo muchas compañeras en los barrios populares de todo el país. Así que bueno, te pasamos la palabra, Tomás. Bueno, muchísimas gracias, Lucía. Muchísimas gracias a todas, a todos. Y sinceramente, como decía Silvia, ¿no? Habiéndola escuchado a Mónica, y en mi caso ya habiéndola escuchado a Claudia también, y por supuesto también a Lucía, a Carolina, que hoy antes de empezar el vivo estábamos charlando también. Uno siente esa grata sensación, de escucharse a uno mismo y escucharnos a todos, cuando cada una y cada uno de nosotros toma la palabra, ¿no? Y esa sensación de decir, uy, yo justo había pensado decir esto, y que una compañera lo diga antes, en realidad no da la sensación de
de no sé qué decir, sino que da la sensación de que claramente estamos pensando juntos, juntas y trabajando en equipo, ¿no? Así que yo estoy emocionado, sinceramente. En estos tiempos le voy a confesar algo, he sido siempre un tipo bastante sensible, pero últimamente me emociono muy rápido. Y la escuchaba a Claudia, y la escuchaba a la compañera Silvia, lo mismo a Mónica, y por supuesto siempre en todas nuestras charlas y en nuestros encuentros a Carolina y a Lucía, y no podía dejar de emocionar porque en este encuentro que nos proponemos hablar de políticas públicas de cuidados, ¿no? A mí me toca hacer, entre comillas, lo digo porque no le presto mucha atención a los títulos, me gusta evocar la génesis o la genealogía de los lugares que uno ocupa. A mí me toca ser el sociólogo que se especializó en políticas públicas en esta charla. Y yo escucho a las compañeras, y especialmente a Claudia, y digo, ¿qué puedo decir yo de políticas públicas con la extraordinaria claridad con la que las compañeras no solo explican, sino que hacen política pública con una espontaneidad y con un compromiso que exige claramente un aprendizaje y una reflexión sobre la práctica cotidiana en la comunidad? Yo quiero decir esto partiendo de un profundo agradecimiento, y le voy a dar un poquito de marco teórico a lo que digo. Siempre se habla de políticas públicas, y uno se pregunta, pero todas las políticas son públicas, ¿no? Y entonces hay que preguntarse por qué las políticas se llaman públicas si todas las políticas serían públicas. Bueno, las políticas públicas tendrían el propósito específico de dirigir la atención a los problemas públicos, ¿sí? Entonces ahí tiene una claridad conceptual la idea, ¿no? Porque pareciera ser que no todos los problemas son públicos. Pareciera que hay por lo menos dos tipos de grandes conjuntos de problemas, que estarían los problemas públicos y los problemas privados, ¿no? Pero eso también es una falacia clasificatoria, porque fíjense ustedes que conforme se definen los problemas como problemas privados, quedan librados a la solución, a la responsabilidad, al deber, al compromiso y al éxito o al fracaso del individuo, de la individua, de la mujer, de la persona. Pero cuando los vamos definiendo como problemas públicos y los vamos sacando de esa esfera privada, nos vamos dando cuenta que, wow, pareciera que puede haber problemas privados que podemos también concebirlos como públicos, y solamente lo que hay que hacer es cambiarle la mirada del actor social comprometido con la problemática. Y fíjense ustedes qué importante que es en la génesis de la agenda pública, otro tema interesantísimo de la agenda pública, ¿no? Parece que hay problemas públicos y agendas públicas. Entonces, y hay políticas públicas, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué es? La política pública refiere a problemas públicos, pero los problemas ¿son por definición públicos o privados? ¿O podemos pensar que con la praxis política y con el compromiso de las trabajadoras, de los trabajadores, del conjunto de la sociedad, problemas que se dejan muchas veces en la esfera de lo privado por una decisión política y por un paradigma de la gestión privada, se deciden dejar en la esfera privada, se pueden transformar en problemas públicos? Bueno, un ejemplo podemos darlo con las políticas del cuidado. Sabemos perfectamente que estuvieron signados históricamente todas esas cuestiones a la vida privada. Históricamente el Estado no tenía nada que decir sobre eso, y la verdad es que en ese contexto lo que dejaba a la buena de Dios, por decirlo metafóricamente de alguna manera, era el destino del destinatario del cuidado y el destino de la cuidadora, mujeres siempre. Signadas por relaciones de todo tipo, de violencia especialmente, de explotación y de no reconocimiento del mundo del trabajo en ese seno. Bueno, realmente que hoy ese deje de ser un problema privado y se transforme en un problema público, como primer paso de la gesta y la genealogía de la política pública, es mérito de las compañeras que están acá, especialmente de todas y cada una de las que han hablado. La verdad es que hoy podamos pensar a las políticas del cuidado como políticas públicas es haber logrado instalar en la agenda pública un problema que nos querían hacer creer que era de la vida privada. Así que, primer hito emotivo para mí es estar hablando de políticas públicas, habiéndome especializado en políticas públicas, con la genealogía de la política, especialmente con quienes lograron instalar en esa agenda esto como un problema público.
no tengo ninguna duda que ese es el primer paso, el primer mérito, y la primera, el primer hito de reconocimiento de un problema en una sociedad. Que haya entrado en la agenda pública es la primera manera de poder abordar este problema como un problema público. Es el Estado siempre. Otra cualidad específica de la... Yo voy tocando la pantalla porque estoy desde el teléfono y me entran llamados mientras tanto. Recién me voy viajando de una residencia, no sé si se dieron cuenta, les pido perdón, pero no quería perderme ni un instante de la charla y de fondo se deben haber visto cualquier tipo de imagen. Pero otro hito muy emotivo también para mí es pensar en esta lógica de qué es un problema público y qué es una política pública. Y ya hablábamos entonces de la agenda, ¿no? De la agenda pública versus la agenda privada, para decirlo muy claramente. Y de cómo puede haber problemas que por sí mismos no son ni públicos ni privados. Depende de cómo se logra instalar desde el compromiso y desde la militancia la definición de un problema, para que se constituya como tal. Pero pasando de la agenda a la concepción de la política, pareciera que la política se destina a atender problemas públicos, pero que además hay una agencia en particular que los resuelve, ¿sí? Que es el Estado. Y aquí también otra paradojal situación, que una de las maneras de encarar el diseño e implementación de las políticas públicas, paradójicamente, no es pensarse desde el Estado como una superestructura que concibe a los problemas a priori y por lo tanto tiene atribuciones para resolverlos. En realidad, una dinámica mucho más satisfactoria de la genealogía de las soluciones a los problemas públicos es acompañar, sentarse, reflexionar, escuchar y participar de la gesta de las soluciones que ante los problemas brindan las comunidades, que por definición, lamentablemente o por mérito, no tienen tiempo para esperar que la solución venga desde el Estado o desde arriba o desde la estratosfera, de donde sea que vengan esas mentes iluminadas que nos van a resolver los problemas. Entonces, aquí hay otro hito que para mí es muy emotivo en este encuentro, porque además de que el equipo, las mujeres, que en este caso puntual, por mencionar especialmente a las compañeras de la cooperativa Cuidar, además de haber logrado trabajar y militar el problema y constituirlo como un problema público, tanto que hemos hablado con Carolina, con Lucía, desde el primer día en que nos encontramos allá por el 10 de diciembre, también lograron, en la espontánea cotidianeidad de sus vidas, dar construcciones comunitarias que vienen a ser una solución que, muy lejos de ser la solución mágica que viene del Estado, es la solución de la vida cotidiana. Decíamos hoy, lo planteaba Mónica, también lo planteaba Silvia, lo decía muy claramente Claudia, las que se han dedicado y se dedican especialmente al cuidado son mujeres. Y esa responsabilidad, ese deber, ese estigma también, ha caído por razones culturales, históricamente, en el seno de la vida privada y doméstica sobre las mujeres, y se ha traducido históricamente en violencia, en trabajo no remunerado, en situaciones de sometimiento, de subordinación. Bueno, además de colocar el problema en la agenda pública, han construido soluciones comunitarias que incluso en un contexto tan dramático como este, en los barrios, nos han permitido a nosotros, que nos decimos el Estado, y que venimos a ser los que tendríamos que dar vueltas, nos vinieron a contar con una extraordinaria claridad cómo estaban trabajando, cómo estaban construyendo soluciones comunitarias, y concretamente a traernos la solución a un gran problema que se nos estaba presentando, especialmente en la Dirección Nacional de Política para Personas Mayores, por el amplio número de personas mayores que están requiriendo de un cuidado de calidad conforme a derechos, desde el paradigma que propone la Convención Interamericana. Y concretamente, mientras estamos pensando cómo solucionarlo, la verdad es que nos sorprende una vez más en este tercer punto cómo las estrategias que se tejen en los barrios y en las comunidades espontáneamente tienen mucho para enseñar y mucho para decirnos. Esto es simplemente lo que yo pretendo contarles de cómo se puede dar un entrecruzamiento entre esas concepciones teóricas y esos modos de analizar la política pública y la génesis concreta de lo que es una auténtica política pública participativa y comunitaria. Y ahora quiero contar muy sintéticamente
porque ya Claudia lo hizo con mucha claridad y puntualidad y certeza conceptual. Nosotros estábamos encontrándonos en el marco de nuestras charlas de gestión, de nuestras charlas de acuerdos estratégicos entre distintas direcciones y secretarías y ministerios, a pensar políticas del cuidado. Y siempre presente en nuestra convicción la imperiosa necesidad de darle a las personas mayores, y especialmente a quienes brindan cuidado a las personas mayores, un marco de contención que reivindicara el cuidado de calidad, y para eso hay que reivindicar a la trabajadora, en términos de trabajadora, en términos de derecho, en términos de calidad, en términos de remuneración, en términos de reconocimiento, de ofrecer un trabajo digno y eventualmente con condiciones salariales, aporte previsional, obra social, ART, condiciones que hacen a un cuidado de calidad que deben estar claramente también cuidando al cuidador, a la cuidadora. Pero también pensando en un cuidado de calidad conforme el paradigma de derecho que siempre venimos bregando. Y en ese contexto estábamos viendo de qué manera podíamos pensarnos en un dispositivo que a la formación y capacitación de cuidadores, y la cito aquí a Silvia, pudiera darle solución de continuidad también en la esfera laboral, y que pudiera también redundar no solamente en una capacitación desde el paradigma de derechos, brindando formación teórica y práctica de calidad, sino también brindando trabajo de calidad, pero también para brindar cuidado de calidad. Porque si no nos íbamos a dedicar a hacer cursos de cuidadoras y cuidadores toda la vida y nunca íbamos a poder llevar a la práctica ese paradigma que tanto proponemos y de corte estrictamente práctico. O sea, los derechos se ejercen. Está claro que se promueven, está claro que se defienden, pero fundamentalmente la mejor manera de promoverlos y defenderlos es ejerciéndolos. Entonces, en ese marco fue que empezamos a requerir del aporte, del pensamiento, de la reflexión, de las compañeras que venían trabajando como cuidadoras en la esfera doméstica muchas veces, formadas como tales y ante la necesidad de brindar esa propuesta desde una perspectiva paradigmática, hechos desde el Estado, en un contexto en el que necesitamos imperiosamente además salir a implementar dispositivos que nos permitieran abordar la pandemia preventivamente, habida cuenta que sabíamos que nos íbamos a encontrar con necesidades dramáticas en materia de asistencia y de cuidadoras, fue que logramos, como bien decía Claudia, cerrar un convenio, acordar un convenio, abrir un convenio, quizá podríamos decir, que nos permitió que las compañeras cuidadoras coordinadas y organizadas en el formato asociativo de cooperativa estuvieran aportando no solo su saber, sino que su trabajo, y estuvieran reconocidas en ese marco en las residencias de larga estadía del Estado Nacional, que son las residencias de la INAPAM. Así fue que en este ensamble armonioso, si se quisiera, de múltiples actores, en donde está la universidad, y aquí la tenemos, Silvia, no quiero con esto que cada uno quede identificado con una casilla, digamos, porque Silvia es mucho más que la universidad. Es una mujer, es una compañera, tiene vida social, política, deportiva, pero lo digo para tomarlo como clara identificación de los actores sociales que intervienen en la gesta y en la génesis de una política pública y de una política pública participativa. A las compañeras de cuidar desde la cooperativa, a Silvia desde la universidad, a nosotros desde la militancia política y social, desde el estudio, desde el conocimiento, y a todas y todos nosotros conociendo y construyendo saberes, es que reivindico a todas y a todos y cada uno de los que estamos aquí, porque así como estamos, encarnamos las distintas etapas que integran y conforman los procesos de definición de la agenda pública y de una política pública. Logramos instalar el problema en la agenda, logramos definir el problema como un problema desde la perspectiva de derechos y de género especialmente, pero también, si lo necesitaban, desde el Estado, miren, acá tenemos la solución. Porque claramente, no me quiero hacer parte de una solución que construyeron ustedes, las mujeres que están aquí presentes, no tengo ninguna duda, han sido, sin lugar a dudas, quienes han construido especialmente este recorrido. Lo único que se tiene que hacer desde el Estado, cuando hay equipos tan sólidos, militantes y comprometidos en lo territorial, es simplemente tener la sensibilidad de escuchar, de aprender y de poner todos los recursos que tengamos al alcance de las compañeras
para que puedan seguir adelante desarrollando sus políticas públicas y sociales que tan bien nos han hecho y nos van a seguir haciendo en un contexto tan difícil como el que estamos atravesando. Así que simplemente gracias. Reitero, estoy emocionado, por eso me fui seguramente de los 10 minutos y si no me lo señalan aquí al lado, sigo de largo. Así que les agradezco muchísimo, ¿sí? Estar formando parte de este equipo. Bueno, muchas gracias Tomás. Tengo unas preguntitas que fuimos recibiendo ahí por el chat, una que es en particular para Mónica. Mónica, preguntan si PAMI está pensando, que vos algo ya comentaste, pensando en reconocer a las cooperativas como prestadoras del PAMI. Por supuesto, para nosotros va a ser, ya sean los sistemas locales municipales como las cooperativas, van a ser los principales prestadores de PAMI. Eso sin ninguna duda, pero queremos cooperativas formadas en cuidados. O sea que, bárbaras las que están formadas y las que no estén formadas, bueno, capacitaremos gente, se armarán cooperativas, capacitaremos personas de cooperativas para que se conviertan en cuidadores y en cuidadoras. No queremos tener gente que no sepa hacer la tarea, pero sí, por supuesto, este es el eje de la nueva política prestacional. Sistemas municipales y los sistemas cooperativos. No quiere decir que no podamos tener otros sistemas, pero queremos priorizar esos sistemas de prestación. Y después, bueno, que estuve leyendo una pregunta y digo, sin ningún lugar a dudas, que también vamos a promover la formación y las cooperativas de las mujeres trans y de los varones trans. Para nosotros, en nuestra línea de trabajo, lo fue en los 12 años que estuvimos en el ministerio, firmamos convenio con ATA, formamos muchas cuidadoras trans, de hecho las contratamos para que trabajaran en las residencias de larga estadía de la INAPAR, y ahora que tenemos, imagínense una Secretaría de Géneros, que tenemos una subgerencia de género, diversidad sexual y disidencia, con muchísima más razón vamos a promover ese trabajo. Y quería saludar porque vi que estaba en un chat Anica Fiero, no sé si seguiría estando, pero quiero mandarle un beso gigante, es una persona extraordinaria, la adoro, así que si no está escuchando, que alguien le cuente, y si está escuchando, te mando un beso grande. Y también saludar a todas las compañeras, la veo a Laura y de Mendoza, Micaela, todas las compañeras, bueno, Connie ya te dije a vos, mi ídola. Pero bueno, saludar a todos y todas los que están ahí, porque hay mucha gente querida y conocida. Y me parece fantástico que nos unamos en este esfuerzo de sacar una política de inclusión laboral, de inclusión de igualdades para las mujeres y para los géneros, ¿no? Así que nosotros vamos a trabajar fuertemente en eso. Bueno, ahora otra preguntita más que tiene que ver, que bueno, puede ser para cualquiera, es un poquito que nos comenten cómo se regula desde el Estado en digamos, cómo es la regulación del Estado a las residencias privadas, que era esto justamente que yo comentaba y que estuvimos hablando varias veces sobre la aparición o la visibilidad más pública acerca de estos circuitos informales de cuidado a través de instituciones más informadas o poco reguladas o bien clandestinas, se podría llegar a decir. ¿Cómo regula el Estado las instituciones privadas? ¿A mí me preguntás? Mónica, Tomás. Sí. No, bueno, el Estado no regula y eso fue lo que nos pasó, nos encontramos, la verdad, con el 50% de las residencias en Cava y en provincia de Buenos Aires, como en el interior del país, que son clandestinas. Entonces, la gran oportunidad de la pandemia tiene muchísimas dificultades, pero también tiene oportunidades. Y la gran oportunidad es que el Estado ahora ha tomado, de hecho ustedes saben que el gobernador Kicillof lo que hizo fue hacer una ley por el cual se les daba una habilitación transitoria, porque las clandestinas tienen que ser declaradas, tienen que poder tomar la confianza de que no las van a cerrar, porque además nosotros, como Estado, necesitamos las residencias, lo que queremos, porque no es que haya muchísimas residencias en Argentina, necesitamos de esos establecimientos, aunque sean casas pequeñas, pero lo que necesitamos es que estén en buenas condiciones. Entonces, el Estado lo que tiene que hacer es ayudar a esas residencias clandestinas, a la gran mayoría, a que esté en buenas condiciones, y a las que no se puedan, por supuesto, cerrar. Pero de hecho, si ustedes ven, se clausuran a residencias que uno paga fortunas.
¿no? Entonces, tampoco el dinero a veces es el parámetro para tener la mejor calidad de atención. Esto quiero decirlo, si bien es importante. En la provincia de Buenos Aires se está haciendo todo un trabajo para fortalecer, para acompañar y apoyar esas residencias. Y cuando nosotros estuvimos en DINAPAN, y Tomás lo continúa el programa, hicimos el programa de fortalecimiento institucional justamente para darle dinero a las residencias no privadas, sino de la sociedad civil y municipales, a que pudieran tener una excelente arquitectura adaptada a la gerontología y a las necesidades de las personas mayores. El Estado tiene que acompañar y apoyar a que las que están en la clandestinidad pasen a ser habilitadas, porque la verdad que las necesitamos. Buenísimo. Y de las preguntitas que llegaron, a ver, la reformulo un poquito a ver si era lo que quería transmitir la compañera en términos del financiamiento, ¿no? O sea, lo que menciona la pregunta es que, bueno, una persona mayor, sobre todo quizás alguna persona mayor con niveles altos de dependencia, necesita por lo menos 2 cuidadores, y esto justamente es la dificultad actualmente, que era lo que vos mencionabas, Mónica, esto, la feminización del envejecimiento por un lado, y que el 70% de las mujeres cobra la mínima, digamos, a través de las trayectorias laborales de las mujeres y el acceso a la seguridad social a través de prestaciones mínimas, esto, cómo se puede pensar un esquema de financiamiento para poder acompañar más a las personas, sobre todo a los de niveles de ingreso más bajos. En principio no estoy de acuerdo con que tengan 2 cuidadores. Digo esto, ustedes pueden fijarse en cualquier país, excepto los nórdicos, cualquier país del mundo, como los europeos, que tengan programas de atención domiciliaria, y el promedio de hora, por ejemplo, una dependencia moderada en la ley de dependencia de España, es 1 hora por día. Digo, para tenerlo en cuenta esto. Entonces, hay una deformación de los sistemas de atención en domicilio. Entonces, nosotros vamos a trabajar con los baremos, con los BARTES, con los baremos sociofamiliares y los BARTES, y hemos armado un índice de asignación horaria, pero aquel que tiene una dependencia, una gran dependencia, va a ir a una residencia. Nosotros, como obra social, le vamos a ofrecer, como corresponde, la atención de esa persona de acuerdo a lo que te señale el BARTE, a lo que te señale el baremo de apoyo psicosocial, y en base a esos hay un coeficiente de distribución horaria, de asignación horaria, en el cual se va a asignar hasta 8 horas. Si tiene una dependencia más importante, le vamos a ofrecer una residencia de larga estadía. Si no quisiera la familia hacerlo y quiere pagar la familia el resto de las horas, bueno, será una cuestión de la familia. Pero nosotros, como obra social, y los invito a que lean los baremos de España, o de Italia, o de Francia, o de Alemania, de cualquier país desarrollado, prácticamente nadie paga 8 horas, ninguna obra social, ningún sistema de atención en domicilio paga 8 horas todos los días, digo. ¿Por qué? Porque hay algo que dijo Claudia que es muy importante. El cuidado en domicilio es una profesión, ¿no? Nosotros elegimos el BARTE modificado, pero hay un montón de otros instrumentos que se pueden utilizar. Se aplican los baremos y se determina lo que nosotros llamamos una propuesta prestacional. ¿Qué significa? Que lo que la persona mayor hace por sí sola lo debe seguir haciendo, porque si no lo hace le genera una invalidez con respecto a lo que viene haciendo. Lo que viene haciendo el familiar lo tiene que seguir haciendo, y el cuidador o cuidadora va a realizar las tareas que no lo puede hacer ni la persona mayor ni el familiar. Y tiene que estar justamente eso, muy acordado, eso tiene una prestación horaria. Digo en esto porque trabajamos con muchísima rigidez científica en esto y con muchísima exactitud. Tiene una prestación horaria y se le va a dar la hora que realmente necesite para que el cuidador o cuidadora haga esa prestación. Por ejemplo, si la persona se puede levantar de la cama, el cuidador no lo tiene que levantar de la cama. Se tiene que seguir levantando solo. Y a lo mejor con 1 hora por día le solucionás la vida a esa persona. O con 3 horas 2 veces a la semana. De eso es la mayor necesidad de atención en domicilio. Pensemos que las personas de 60 a 75 años, que preguntaban por ahí el tema del apoyo y la actividad de la vida diaria, ¿cuál es el porcentaje?
yo hablé de un 9,5%, pero de 60 a 75 es un 4%. Entonces, hay que ser muy estrictos, el cuidador no es para hacer compañía. Si alguna familia quiere pagar un cuidador para que le haga compañía, por supuesto que lo puede hacer, pero no el sistema prestacional, no es para hacer compañía, es para hacer una tarea específica. Por eso, en promedio, los sistemas que tienen esto hace muchísimos años, hablan que un cuidador puede cuidar entre 2 y 3 personas. Y esto también es importante, habrá un cuidador que cuida 1, pero va a haber un cuidador que cuida 4. Entonces tenemos que ser muy profesionales en la determinación de la carga horaria. Y ya les digo, nosotros vamos a ofrecer hasta 8 horas de prestación, y si necesitara mayor carga horaria, porque tiene una dependencia, vamos a ofrecer, como corresponde, la residencia de larga estadía. Buenísimo. Bueno, Mónica, muchísimas gracias. Ahí, ¿a Tomás? Un comentario. Moni no está enojada, Moni explica así las cosas. Les digo sí, porque no estoy enojada, soy así. También me da la sensación de que me está retando, pero no, es así. Para nada. Cuando se habla del financiamiento. Bueno, no, porque digo, a ver, me parece importante entenderlo, que a veces tenemos una falsa creencia de lo que tiene que ser el sistema de atención en domicilio. Por eso yo digo, invito a todos los que están acá a leer las horas prestacionales de cualquier sistema europeo que tiene 1000 años, que está comprobado, que funciona, y se van a dar cuenta que en promedio son entre 2 y 3 horas que tiene, como mucho, por ejemplo, Alemania tiene 3 horas por día, y esto es un promedio. Entonces, como digo, algunos necesitarán 8 horas y otros necesitarán 1 hora 2 veces a la semana. Y hay que entender que hay que ser muy profesional para poder asignarle a una persona mayor horas de cuidado en atención en domicilio, ¿no? Es una profesión, como decía Claudia, no tiene que limpiarle la casa. Si vive solo, por supuesto, es parte de la tarea del cuidador, pero si vive con otra familia, no tiene por qué limpiarle la casa a la familia que vive ahí. Entonces hay que ser muy estrictos. Nosotros estamos pensando, o sea, tenemos muchos instrumentos para medir esta situación, y vamos a aplicar instrumentos que son, ¿no?, de asignación y instrumentos que ya se conocen ¿no?, a nivel mundial, que son utilizados para este tipo de prestación. Bueno, muchísimas gracias. Antes de pasarle así vamos cerrando, antes de pasarle la palabra a Caro, nada, agradecerles primero, Mónica, Silvia, Tomás, Claudia, gracias por estar acá. Nos hemos cruzado ya varias veces, sobre todo con Tomás, así que bueno, seguiremos en contacto para seguir pensando la política, para seguir pensando la política desde el Estado, para seguir pensando, como decía Tomás, y como decían las compañeras, poder seguir pensando la política en articulación desde el Estado y la comunidad, digamos, en todo el tránsito que nos dejan estos meses, es poder hacer la síntesis de la necesidad de generar la política pública con raigambre, ¿no?, en el territorio y en los proyectos colectivos y de cuidados que se vienen sosteniendo sobre todo en los barrios. Así que bueno, agradecerles un montonazo, y bueno, te paso la palabra, Caro. Bueno, muchísimas gracias a los invitados y a las invitadas. Nos interesaba especialmente que pudieran estar sus aportes, sus miradas, sus conclusiones, en función de las prácticas que vienen sosteniendo. También le mandamos un saludo a Ana Cafiero, no sé si todavía está en la sala, y a las compañeras de la cooperativa Cuidar, y a las compañeras de otras cooperativas que también veo están presentes en la sala, y bueno, y que nos alegra mucho. Recupero algunas cosas que dijeron los compañeros y las compañeras. En principio, este desafío de la política pública que plantea Mónica, que me parece que es troncal. Tenemos que construir un horizonte de una política social que pueda abrazar el cuidado de las personas mayores, la temática de los cuidados en general y el cuidado de las personas mayores en particular, con la perspectiva de género, como lo planteó la propia Mónica, con el horizonte y el respeto a la política de los derechos humanos como algo transversal. En una circunstancia o en un cuidado que, como bien caracterizaron los compañeros y compañeras que formaron parte de esta conversación, tenemos a trabajadoras del cuidado que están netamente feminizadas por un lado, y por otro lado a las vejeces que también están feminizadas, con lo cual
jerarquizar las políticas del cuidado y el cuidado de las personas mayores es una tarea de fundamental importancia para reducir las brechas de género que existen en nuestra sociedad, para modificar los patrones culturales y para poder pensar el horizonte o una transformación cultural en el cual las mujeres no tengamos un lugar de subalternidad. Eso me parece muy importante. Y en una circunstancia que nos puso la pandemia, en la cual sabemos que las personas mayores fueron quienes más mal la han pasado, en el sentido de que han sido las personas más vulnerables, que bueno, que justamente esta circunstancia ha aumentado el miedo o el acercamiento a la muerte por parte de muchos de nosotros y a las personas mayores en particular. También el hecho de estar alejados de las personas que uno quiere, de los nietos, de las nietas, de los hijos, de las hijas, también es una circunstancia muy difícil de atravesar porque nos ubica en situaciones de mayor soledad, que son circunstancias más difíciles para las personas mayores, con lo cual me parece que todo eso también forma parte del escenario del cual tenemos que pensar la política pública. Y donde además se ponen en evidencia las desigualdades, ¿no? Lo describían muy bien los compañeros y compañeras que me antecedieron en la palabra. Se expresan las desigualdades respecto de quienes pueden solventar servicios del cuidado, quienes no lo pueden solventar, y eso sumado o interseccionalmente a las desigualdades vinculadas al género. Me parece que en este marco es muy importante pensar políticas que puedan fortalecer el cuidado de las personas mayores, también lo describía Mónica con estos centros de día, con estas posibilidades de teleasistencia, de fortalecer las residencias como 3 líneas centrales para el cuidado de las personas mayores, en el marco de que construimos una política pública novedosa que abrace el cuidado en general y el cuidado de personas mayores en particular. Me parece que la experiencia en ese sentido del cuidado comunitario de las personas mayores que están trabajando tanto en la cooperativa Cuidar como la CENAF y en particular la DINAPAM con Tomás a la cabeza, me parece que es muy importante porque es bastante inaugural respecto a aquellas personas mayores que no tienen los recursos económicos para solventarse a sí mismos los cuidados necesarios, con lo cual me parece que es una política novedosa, de vanguardia, respecto de cómo el barrio también puede generar los propios esquemas organizativos y el cuidado y el trabajo vinculado al cuidado de las personas mayores de los barrios donde allí viven. Y por último, y más como un planteo más largoplacista o más de un horizonte más general, me parece que nos toca también, en el marco de que vamos construyendo una política pública que abrace al cuidado y que abrace a la política de cuidados de las personas mayores, construir un horizonte social donde las representaciones sociales que construimos, o los patrones culturales que construimos, no sean tan adultocentristas, y con esto, digamos, de algún modo también inauguro el próximo encuentro, porque me parece que, digamos, la sobrevaloración de aquella población que está económicamente activa genera una subvaloración de aquella población que no está económicamente activa, como son las infancias y las personas mayores, con lo cual el próximo encuentro vamos a trabajar en particular el cuidado de las infancias con esta mirada de poder abonar a una representación social, a una transformación cultural en la cual el mundo de sentidos que construyamos pueda, en lugar de tener el mercado y la acumulación de capital como centro en este sistema económico y político que vivimos, pueda tener el cuidado de la vida como centro, y en ese sentido, y en ese marco, el cuidado de la vida de aquellas personas que más dependencia tienen o que requieren de mayores cuidados, como son, en este caso, muchas veces las infancias y las personas mayores. Así que, bueno, con algunas de estas palabras de cierre y recuperando fundamentalmente los aportes de Silvia, de Tomás, de Claudia, de Mónica, de Lucía, les agradecemos mucho que hayan formado parte de este encuentro y los invitamos el próximo jueves a trabajar en particular el cuidado de las infancias con la compañera Florencia Dupont, que va a coordinar ese encuentro, que también creo que está en la sala. Así que agradecerles mucho que formen parte de este encuentro e invitarlos al jueves que viene a trabajar el cuidado de las infancias.